Bienvenidos a segunda parte de su programa Sucesos Multimedia. Hemos cambiado de invitado, pero no hemos cambiado la importancia de este invitado. El día de hoy nos acompaña el diputado Francisco Salcido Lozoya, por parte del Distrito 11. Bienvenido. Del Distrito 11, sí. Así es, del PRI. Perfecto. Del Distrito 11. Muy bien. Del PRI nos acompaña, ¿verdad? Sí. Adito. Vamos a iniciar. ¿Qué abarca o qué es el Distrito 11 para quienes nos escuchan? Bueno, el Distrito 11 es el distrito más amplio de la capital, uno de los más poblados del estado. Abarca aproximadamente de la calle Juan Escutia hacia el norte, en el kilómetro 126 carretera Juárez, que tenemos una colonia que se llama Colonia La Esperanza. Y bueno, este distrito tiene aproximadamente 190,000 votantes, 270,000 habitantes, con 160 colonias aproximadamente, que son las que abarca desde Nombre de Dios hasta el Periférico de la Juventud. De la Juan Escutia hacia el norte, todo es Distrito 11. Perfecto, gran territorio, pero también gran responsabilidad. Sí, el hecho de tener un distrito tan amplio implica que tenemos un mosaico social muy plural, pero con unos polígonos de pobreza que hay que atender de manera intensa, y lo que implica, bueno, que el trabajo del diputado tenga que multiplicarse, porque nosotros, si bien es cierto que somos quienes hacemos las leyes, también una tarea importante es la gestión social. Y en esa tarea, bueno, yo le he dado mucha importancia a la presencia constante en las colonias, a la presencia constante en las gestorías, que hay que reconocer que el apoyo ha sido fundamental, tanto el presidente municipal Marco Quesada como César Duarte, para atender pues estas áreas con una situación económica difícil y complicada. Hemos visto que ha tenido grandes iniciativas, que ha presentado iniciativas por parte al gobierno importantes, pero que también muchas se ha visto muy buena respuesta. Fíjate que sí, Janet, creo que hay que entender que el legislador tiene que presentar las iniciativas que son necesarias y no muchas veces presentar ocurrencias, como en algunas ocasiones sucede. Creo que yo he presentado algunas leyes, pero destaco mucho la ley de prevención social de la delincuencia y la violencia en el Estado, con participación social, porque yo siento que el gobernador, el presidente de la República y el propio presidente municipal están haciendo lo propio para contener estos altos índices delincuenciales pues, que estamos sufriendo aquí en el estado de Chihuahua. Yo creo que a nadie nos es ajeno el hecho de que ya hablemos de 50,000 fallecidos con motivo de la delincuencia organizada, y que se hace necesario, por otro lado, incentivar el desarrollo social, el desarrollo personal, el desarrollo humano, para evitar que se cometan nuevos delitos, para evitar que los jóvenes y las personas caigan en la delincuencia o empiecen a delinquir. Y la prevención social, esta ley que nos va a permitir engarzar las políticas públicas para atender este tema tan delicado, creo que va a ser algo sustantivo, porque la punición, el castigo, la persecución se está dando. Creo que ya el hecho de que hablemos de que aprobamos la condena vitalicia, aunque mucha gente diga, salen con la condena vitalicia, bueno, es que es un tema muy trascendente, es un tema muy importante, y decir que ya más de 20 personas han sido condenadas, y que lamentablemente ellos no vuelven a ver la luz del sol en libertad jamás en su vida. Saldrán de la cárcel una vez que hayan perdido la vida, una vez que fallezcan. Pero bueno, así han sido las decisiones drásticas, tajantes que hemos tenido que tomar los diputados en esta 63ª legislatura. Bueno, hay que seguir trabajando. Y también otra iniciativa que a mí en lo particular creo que es muy necesaria que se apruebe es la ley que genera la ley de seguridad privada del estado de Chihuahua. Tenemos un desorden con la seguridad privada. Sí. La realidad es que nada más el 15% de las empresas de seguridad privada se registran ante la fiscalía, y los demás andan trabajando, como se dice, en la piratería, ahora con los nuevos esquemas que tienen, que son similares, pero hay un descontrol, y bueno, esta iniciativa también está muy avanzada y creo que puede aprobarse en estas finales ya de este periodo o empezando el siguiente periodo, pero que es algo urgente, ya no. Sí, que se tiene que reflejar, porque se necesita una preparación para hablar de seguridad, pero también se necesita preparación para ofrecer seguridad, estar registrado y tener unos lineamientos importantes. Sobre todo que existe el control. O sea, no puede estar prestando cualquier individuo, disculpando el término, la seguridad, aunque sea privada, sin que la fiscalía sepa. Exacto. Sin que tengan ellos una certificación ante esta corporación tan importante, porque deben estar dirigidos, organizados y vigilados por la fiscalía. Entonces muchas veces cualquier persona se hace un gafet
se pone unas botas, se mete el pantalón entre las botas y dice que ella es un guardia de seguridad y andan delinquiendo. Exacto. Entonces, además tenemos algo también delicado que es las empresas autorizadas para el porte de arma en el país, que ya deben de fluctuar alrededor de 200. No sabemos en Chihuahua cuántas hay, precisamente porque no tenemos esa ley que las obligue a estarse registrando ante la fiscalía, y por eso, bueno, pues son temas importantes. Quien contrate un guardia de seguridad privado, que sepa que está contratando a alguien que lo cuide, y no a alguien, como se dice, que lo ponga en la cruz, para que cometan un delito contra él o contra su familia. Esperamos respuesta durante los próximos días, pero sobre todo una próxima entrevista para ver el resultado de esto. Esperemos. Lo que sí tengo información del presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, el diputado Alejandro Domínguez, que mañana se aprueba la ley de prevención social del delito, de la delincuencia y la violencia para el estado de Chihuahua. Y es que yo sigo empecinado en decir delito. El delito ya se está atacando, se ataca con los cuerpos policíacos. Tenemos que atacar la delincuencia, tenemos que evitar que el delito suceda, tenemos que evitar la delincuencia, tenemos que prevenirla. Y bueno, por eso es el nombre de Ley de Prevención Social de la delincuencia y la violencia, con participación ciudadana, porque nos queda claro que si la ciudadanía no participa, va a ser más difícil que salgamos adelante. Vamos a cambiar rápidamente de tema, no siendo menos o más importante, otro tema muy importante que nos trae, incremento del salario mínimo. Ay, pues sí es muy importante, pero a la vez da pena hablar de él. Fíjate que lamentable la política económica que ha aplicado Felipe Calderón en su sexenio. Cabe señalar que los trabajadores tenemos que agradecerle a Felipe Calderón 11 pesos de incremento durante sus 6 años al salario mínimo. Esto habla del poco compromiso que tiene este presidente con la clase trabajadora, porque por un lado la tortilla ya se anda incrementando 4 o 5 pesos, el frijol cuesta 26 pesos, ¿cuánto cuesta la leche? ¿Cuánto cuestan los blanquillos? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta el gas? Para ridículos incrementos de 2 pesos con 38 centavos al salario mínimo. Y bueno, el presidente presume mucho las macro cifras económicas, como si los trabajadores comieran con las macro cifras. Creo que eso es muy lamentable y bueno, desafortunadamente ha sido la temática del presidente de la República en esos 6 años. No obstante que tanto que ofreció cuando estuvo en campaña, tanto que ofreció y bueno, pues finalmente ahí están las consecuencias, ahí están las realidades. Vemos incongruencia en cifras, pero también vemos incongruencia en actos normales. Bien lo ha dicho, el incremento no solamente de tortilla, no solamente de frijol, sino canasta básica general. Y como está tipificada la canasta básica, debe estar para como está ahorita, contraste al aumento de salario que se está dando. Pero, Chihuahua, ¿qué está haciendo? ¿Qué puede hacer o cómo puede aportar el gobierno de Chihuahua a minimizar estos impactos en la sociedad o a erradicarlos un poco más? Mira, desafortunadamente o afortunadamente, el tema de lo laboral es un tema federal. Le compete al gobierno federal. Creo que primeramente debe desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Creo que es un organismo obsoleto, un organismo que creo que nomás nos cuesta a los contribuyentes porque no sirve ya para nada. El hecho de estar dictaminando incrementos al salario de 3-4%, realmente no. Necesitamos que sea el Congreso, la Cámara de Diputados, la que determine el incremento al salario mínimo. Ya los propios empresarios comentan en un tono de burla que van a llegar al extremo de pagarle a los trabajadores un burrito y una soda por la jornada laboral, porque bueno, estamos hablando de 56 pesos. Estamos hablando de 56 pesos. Que mucha gente dirá, oye, pero el salario mínimo no aplica, sí aplica. Sí aplica todavía. Mucha gente sigue ganando exclusivamente el salario mínimo. Y además es un referente importante para los demás salarios. Pero también hay que ver que poco a poco el gobierno federal ha ido desapareciendo los salarios mínimos profesionales. Además de que hay un salario mínimo general, hay un salario mínimo profesional, por ejemplo, para los soldadores, para los fontaneros, para quienes tienen algún oficio diferente, y también los han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque si en la tabla de los catálogos de los salarios mínimos profesionales no aparece, por ejemplo, el salario de un soldador, no parece que debe ser un aproximado de 100, 120 pesos. Entonces, como ya no está catalogado dentro de la tabla, vas a ganar el salario mínimo general. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de 56 pesos, lo cual, bueno, pues es lamentable que no nomás estén disminuyendo los incrementos al salario mínimo, sino que estén desapareciendo el catálogo de salarios mínimos, lo cual implica que quien tenga un oficio
ya no se le va a reconocer porque la tabla de salarios mínimos del gobierno federal o de la Ley Federal del Trabajo ya no lo contempla. ¿Profesionistas? Y no, es solamente de oficio, por ejemplo, soldador, fontanero, carpintero, cocinero, albañil. Por ejemplo, ahora desapareció